La tierra estaba envuelta en sombras. El mundo de los hombres, que una vez fue bueno, ahora se ahogaba en la corrupción y la violencia. Cada ciudad, cada aldea, cada rincón del mundo estaba manchado por la maldad. Los gigantes, los Nepilim, deambulaban por la tierra, fruto de uniones prohibidas, y su presencia traía caos y destrucción. En el cielo, el Señor observaba con tristeza lo que su creación había llegado a ser. «Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado», dijo con voz de trueno. «Desde el hombre hasta las bestias, desde las aves del cielo hasta los reptiles, pues me pesa haberlos hecho». Pero en medio de la oscuridad, un hombre brillaba como una llama en la noche. Su nombre era Noé. Justo y recto, caminaba con Dios mientras el resto de la humanidad se alejaba en desenfreno. Fue a él a quien Dios llamó. «Noé», dijo la voz del Altísimo, «el fin de toda carne ha llegado. La tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he decidido destruirlos junto con la tierra. Pero a ti te he hallado justo. Harás un arca de madera de gofer, la construirás con precisión y en ella hallarás refugio junto con los tuyos». Noé cayó de rodillas. No entendía del todo lo que se le pedía, pero su corazón ardía con fe. «Así lo haré, Señor», respondió con voz firme. Así comenzó la obra. Día tras día, golpe tras golpe, la madera tomó forma. La burla de los hombres resonaba a su alrededor, pero Noé no titubeó. Martilló con determinación, pues sabía que la tormenta vendría. Los primeros nubarrones aparecieron en el horizonte. Los cielos oscurecieron con una ominosa pesadez, pero los hombres no prestaron atención. Reían, comían y bebían, burlándose de Noé y de su arca colosal. «Miren al viejo loco», gritaban algunos. «¿De qué nos servirá un barco en tierra firme?». Otros se acercaban con mofa. «¿Acaso esperas que llueva fuego del cielo, Noé? ¿O que los ríos se levanten contra nosotros?». Noé, con el rostro cubierto de sudor y astillas en sus manos, no les respondía. Su fe era un escudo contra el desprecio del mundo. Cada tablón clavado, cada metro sellado con brea era una prueba de su obediencia. Pero el mayor asombro no vino del arca misma, sino de lo que ocurrió después. Desde los bosques más lejanos, desde las montañas y llanuras, comenzaron a llegar los animales. Dos a dos, como si una voz invisible los llamara. Los hombres observaron, primero con incredulidad y luego con temor. Elefantes, leones, lobos, águilas, ciervos, y criaturas de todos los rincones de la tierra avanzaban en solemne procesión hacia el arca. «¿Cómo es posible?», susurraban algunos. Pero aún así, sus corazones endurecidos no comprendieron el augurio. Noé guió a cada criatura a su lugar, su familia trabajó sin descanso. Cuando el último par de animales entró, la voz de Dios tronó sobre los cielos. «En 7 días, la lluvia caerá sobre la tierra». Y al 7º día, cuando la última puerta del arca se cerró, un estruendo sacudió los cielos. Un viento gélido descendió de las montañas, y un escalofrío recorrió la piel de aquellos que se habían burlado de Noé. De repente, un sonido desconocido rompió el silencio. Ploc. Una gota. Ploc. Ploc. 2 más. Luego, una lluvia fina empezó a caer. Al principio, la gente la recibió con risas nerviosas. Por fin el agua de Noé. Se burlaron algunos. Pero en cuestión de minutos, las risas se convirtieron en murmullos. El cielo se tornó negro como la boca de una bestia y el viento rugió con fuerza salvaje. La lluvia se volvió torrencial, golpeando la tierra con una furia jamás vista. Los ríos comenzaron a desbordarse, devorando los campos. La tierra tembló y de sus entrañas surgieron aguas subterráneas como si la misma creación estuviera desgarrándose. Casas se derrumbaron, árboles fueron arrancados de raíz, y el terror se apoderó de aquellos que minutos antes se burlaban. «Noé», gritaban, golpeando las puertas del arca. «Ábrenos. Déjanos entrar». Pero la puerta ya no estaba en manos de Noé. Dios mismo la había sellado. Desde dentro del arca, Noé y su familia escuchaban los gritos desesperados. Cada alarido era un lamento de arrepentimiento tardío, cada golpe en la madera era una súplica que nunca sería respondida. Las aguas subieron, devorando aldeas y ciudades. Un rugido de muerte se extendió por toda la tierra. Y así, el mundo de los hombres desapareció bajo las olas.
El arca se alzó sobre las aguas furiosas como una fortaleza flotante en un mundo sin tierra. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando por breves instantes el caos que quedaba atrás. Cuerpos y escombros eran arrastrados por la corriente implacable. Las montañas más bajas ya habían sido devoradas y el agua seguía subiendo sin piedad. Dentro del arca, el aire era denso con el aroma de la madera húmeda y los animales inquietos. El rugido del viento y la lluvia golpeando la estructura eran un recordatorio constante de la furia divina desatada afuera. Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, revisaban los compartimentos de los animales, asegurándose de que cada criatura estuviera a salvo y en su lugar. Sus esposas encendían lámparas de aceite, disipando la penumbra con su tenue resplandor. Noé se encontraba de pie en el centro del arca, con el rostro endurecido por la tristeza. No se alegraba de la destrucción de los hombres, pero sabía que la justicia de Dios había sido cumplida. ¿Cuánto durará esto, padre?, preguntó Sem, con la voz apenas audible sobre el estruendo de la tormenta. Noé miró hacia lo alto, hacia las vigas del arca, como si pudiera ver más allá, hacia el cielo. 40 días y 40 noches caerá la lluvia, respondió. Y después, esperaremos. Los días se volvieron noches, y las noches, días en un ciclo interminable de agua y oscuridad. Las olas azotaban el arca, elevándola más y más. Ya no había tierra, ni montañas, ni refugios. Solo un océano sin fin bajo un cielo de tormenta. Y entonces, cuando la esperanza parecía perdida en la inmensidad del diluvio, la tormenta cesó. Después de 40 días y 40 noches de furia desatada, el cielo, que antes rugía con cólera divina, se convirtió en un vasto silencio. Las nubes comenzaron a disiparse lentamente, dejando al descubierto un sol pálido, como si la misma creación estuviera exhausta después de la purificación. Noé abrió una pequeña ventana en la parte superior del arca. El aire fresco entró como un susurro de esperanza. Miró a su alrededor y vio un horizonte infinito de aguas calmas, reflejando el cielo como un espejo. La tierra había desaparecido. El arca flotaba en la inmensidad como la única semilla de vida en un mundo ahogado. La lluvia ha cesado, dijo Jafet, con asombro en su voz. Pero el agua sigue cubriendo todo, respondió Cam. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar? Noé no tenía respuesta, solo fe. Días pasaron. Luego semanas. El arca derivaba sobre las aguas sin rumbo fijo, guiada solo por la voluntad de Dios. La incertidumbre pesaba sobre los corazones de la familia de Noé, pero en su interior ardía una certeza: Dios cumpliría su promesa. Entonces, Noé tuvo una idea. Llamó a Sem y le pidió que trajera un cuervo. Lo sostuvo en sus manos por un momento, sus oscuros ojos reflejaban la inmensidad del océano. Luego, con un susurro de despedida, lo dejó volar. El cuervo se alejó en la distancia, sus alas batiendo contra el viento. La familia de Noé lo siguió con la mirada hasta que desapareció en el horizonte. Pasaron días. El cuervo no regresó. Debemos intentarlo de nuevo, dijo Noé. Esta vez, tomó una paloma blanca y la soltó. El ave voló en círculos, explorando, buscando, pero al caer la noche, regresó al arca. No había encontrado un solo lugar donde posarse. Noé la recibió con una mezcla de paciencia y esperanza. Sabía que el momento estaba cerca. 7 días después, soltó la paloma una vez más. La vieron desaparecer en el horizonte. Y cuando regresó, en su pico llevaba una hoja de olivo. El corazón de Noé dio un vuelco. Una hoja verde. Vida. Tierra. Sostuvo la pequeña rama entre sus dedos, sintiendo su frescura, el suave rocío de la mañana aún impregnado en ella. Sus hijos y esposas se reunieron a su alrededor, con los ojos abiertos de asombro y esperanza. La tierra comienza a secarse, exclamó Sem, con una sonrisa en el rostro por primera vez en meses. Noé asintió, sus ojos humedeciéndose. Dios nos ha mostrado que el tiempo de la espera está terminando. 7 días más tarde, soltó a la paloma una última vez, y esta vez no regresó. Ha encontrado un hogar, murmuró Cam. La emoción era palpable. La familia entera se preparó, recogiendo sus pertenencias, organizando los espacios del arca. Los animales se movían con inquietud, como si también sintieran que la liberación estaba cerca. Y entonces, en el día señalado, Dios habló a Noé. Sal del arca, tú y toda tu familia.
Saca a cada criatura contigo, para que se esparzan sobre la tierra y la llenen de vida nuevamente. Las puertas del arca se abrieron con un crujido largo y profundo. La luz del sol entró a raudales, cegando por un instante a quienes habían vivido en penumbra tanto tiempo. Uno a uno, los animales descendieron. Los ciervos saltaron jubilosos sobre la hierba nueva, los leones rugieron, las aves alzaron vuelo en un despliegue de colores y libertad. Noé pisó tierra firme con un suspiro de alivio. La tierra aún estaba húmeda, pero nueva, pura, como si el mundo hubiese renacido. Lo primero que hizo fue construir un altar de piedras y madera seca. Allí, con reverencia y gratitud, ofreció un sacrificio a Dios, el único digno de alabanza por haberles preservado la vida. El humo ascendió en espirales hacia el cielo despejado, y Dios, al oler la fragancia del sacrificio, hizo un pacto con Noé y su descendencia. El viento soplaba suavemente sobre la nueva tierra, llevando consigo el aroma del sacrificio de Noé. Los cielos, ahora despejados, brillaban con una claridad nunca antes vista, como si la creación misma hubiera sido purificada. Entonces, una voz resonó en el alma de Noé, más profunda que el océano, más poderosa que la tormenta que había destruido el mundo. Era la voz de Dios. Este es mi pacto contigo, Noé, y con todos los que vendrán después de ti. Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, aunque su corazón tienda al mal desde su juventud. Nunca más destruiré toda la vida con un diluvio. Noé cayó de rodillas, con el rostro inclinado en señal de humildad y reverencia. Sus hijos y esposas también se postraron, escuchando la promesa del Altísimo. Y entonces, como un milagro que sellaría aquel pacto eterno, algo apareció en el cielo. Primero, un destello de luz, como un reflejo en la atmósfera. Luego, los colores comenzaron a tomar forma, extendiéndose en un arco glorioso que cubría la inmensidad del firmamento. El primer arco iris de la historia. Dios continuó hablando. Este será el signo de mi pacto con ustedes y con toda criatura viviente. Cuando las nubes cubran el cielo y la lluvia caiga, yo recordaré mi promesa. El arco en las nubes será la señal de que la vida jamás será destruida de esta manera otra vez. Las palabras de Dios resonaron en el alma de Noé. Sus hijos miraban el arco iris con asombro, sin palabras para describir la majestuosidad de aquel símbolo divino. Sem tomó la mano de su esposa con fuerza. Jafet cerró los ojos y respiró hondo, saboreando el aire fresco de un mundo renacido. Cam, con una sonrisa en el rostro, observó cómo los animales corrían libres en la llanura. El pasado había sido borrado. El juicio había llegado y pasado. Ahora, un nuevo comienzo estaba ante ellos. El diluvio llegó a su fin. Tras 40 días y 40 noches de lluvia incesante, el cielo se despejó, y la tierra, que antes había sido un océano de destrucción, comenzó a emerger con nueva vida. Desde lo alto del Ararat, el anciano y su familia vieron cómo las aguas retrocedían, dejando tras de sí un mundo renovado. El anciano descendió del arca con paso firme, su larga túnica ondeando con la brisa fresca de la mañana. A su alrededor, la creación despertaba de su letargo, los árboles florecían, los ríos volvían a fluir con pureza y los animales corrían con libertad por los valles recién nacidos. En medio de todo, él alzó su mirada al cielo y sintió que la promesa de su Creador se hacía realidad. Entonces, sucedió algo extraordinario. Un arco de colores vibrantes se extendió de horizonte a horizonte, como un puente entre la tierra y los cielos. El anciano comprendió en su corazón que era la señal del pacto divino. Nunca más el mundo sería destruido por las aguas. Con lágrimas en los ojos, construyó un altar y ofreció un sacrificio de gratitud. La voz del Eterno resonó en su espíritu. Sé fecundo y multiplica la tierra. De tu descendencia vendrá la salvación del mundo, pues del linaje que hoy renace vendrá el Cordero de Dios, aquel que restaurará lo que ha sido perdido. El anciano cerró los ojos, dejando que la brisa acariciara su rostro. Sabía que su misión no había terminado, sino que apenas comenzaba. La historia de la humanidad continuaría, con su familia como el primer eslabón de un plan que, siglos más tarde, alcanzaría su punto culminante. La historia del anciano y el diluvio no es solo un relato del pasado, es un recordatorio eterno de que incluso en los momentos de mayor caos y oscuridad, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. El diluvio fue una purificación, pero también una promesa: Dios no abandona a los suyos. Hoy, el arco en el cielo sigue siendo un símbolo de esperanza. Nos recuerda que, sin importar cuán rotas estén nuestras vidas, siempre hay un nuevo amanecer esperando. Como el anciano,
Cada uno de nosotros puede ser un instrumento de restauración, un eslabón en la cadena de la historia que lleva al Cordero de Dios, quien trajo la redención final al mundo. El diluvio terminó, pero la historia de la gracia divina apenas comenzaba con la llegada de un Salvador.